Él era un padre de familia honesto, un trabajador discreto, pero una acusación injusta lo convirtió en un ladrón a los ojos de todos. ¿Alguna vez te imaginaste ser señalado, despreciado, tener tu nombre manchado por algo que no hiciste? ¿Qué harías si, de repente, tu reputación fuera destruida y nadie creyera en tu palabra? ¿Huirías para no tener que enfrentar la vergüenza? ¿O te quedarías para probar tu inocencia, aun sabiendo que el desprecio te seguiría a cada paso? Marcos se despertaba antes del sol. Su apartamento sencillo, en el barrio de Villa Encantada, en San Miguel del Sol, era un refugio para su pequeña familia. El olor a café fuerte y pan fresco de la panadería de al lado invadía la casa. Un recordatorio del nuevo día. Su esposa, Elena, ya estaba de pie, preparando la mochila de los hijos para la escuela. Marcos, con sus 40 y tantos años y las manos callosas, tenía un empleo que muchos consideraban invisible, pero que él valoraba. Limpiador en el edificio Áurea, uno de los edificios comerciales más lujosos del centro. Allí, entre el brillo del mármol y el silencio de los pasillos, él garantizaba la limpieza para grandes empresarios y abogados. Aquel día, sin embargo, una sensación extraña flotaba en el aire. En el autobús lleno, de camino al trabajo, sintió miradas diferentes. En la oficina de la doctora Sofía Mendoza, una abogada respetada y jefa del sector donde él siempre limpiaba, el ambiente parecía más tenso de lo normal. Las sonrisas habituales de los empleados eran más cortas, y algunos ni siquiera lo saludaron. Marcos pensó que era cansancio, quizás. Él pasó el paño húmedo por las mesas impecables, organizó los papeles que veía fuera de lugar y vació las papeleras. El silencio era cortante, diferente del murmullo habitual. Una joven empleada, que siempre conversaba con él, ahora lo evitaba, con los ojos fijos en la pantalla del computador. Marcos sintió un escalofrío. Algo andaba mal. Marcos estaba terminando de limpiar la cocina, cuando escuchó voces alteradas, provenientes del pasillo principal. Era la doctora Sofía Mendoza. Su tono era de pura irritación. No puedo creer que desapareció. Un celular de más de $1000. ¿Quién más estaba aquí? Aparte de nosotros y del limpiador. El corazón de Marcos se heló. Sintió que los ojos de todos se volvían hacia la puerta de la cocina, donde él estaba parado, con la escoba aún en sus manos. El sonido de su propio latido parecía resonar en el silencio que siguió. La doctora Sofía se acercó, los labios apretados, los ojos fijos en los de él, como si intentara leer su alma. Señor Marcos, ¿vio mi celular? Ese nuevo, color perla. Marcos sintió que su rostro se enrojecía. No, doctora Sofía, yo no sexta nada. Yo solo limpié las mesas y vacié las papeleras, como siempre. Las palabras salieron temblorosas, pero firmes. Uno de los pasantes, un muchacho joven y nervioso, carraspeó. Pero, doctora Sofía, solo el señor Marcos y su hija, Clarisa, estaban en la sala después de que usted salió para la reunión. Clarisa se quedó en la recepción, no entró en su sala. Las acusaciones no se decían abiertamente, pero las miradas, los murmullos ahogados y la forma en que la doctora Sofía ahora lo miraba fijamente, lo decían todo. Marcos vio el desprecio, la desconfianza en cada rostro. Era como si una niebla pesada descendiera sobre él, asfixiándolo. El aire se enrareció. Sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. No era solo un celular, era su honor, su nombre, su carácter siendo arrastrados por el barro. Y la verdad era que nadie, en ese momento, parecía querer creerle. Marcos sintió un nudo en la garganta. Las palabras de la doctora Sofía, la forma en que los colegas lo miraban, todo era como un golpe en el estómago. Él podría simplemente haber tomado sus cosas, haberse ido y nunca más haber regresado. La vergüenza era abrumadora. Él imaginó a Elena, su esposa, y la mirada de ella si supiera que era acusado de robo. Pero, más que la vergüenza, había una convicción ardiendo dentro de él. Él no había tomado el celular. Se obligó a permanecer. Tranquilo, doctora Sofía, le juro por mi familia, no vi su celular, y no lo tomé, repitió, la voz más firme ahora, aunque temblaba por dentro.
La abogada solo movió la cabeza, escéptica. Nadie en la sala lo defendió. El pasante que lo había expuesto ahora desviaba la mirada, incómodo. El ambiente en el edificio Áurea, antes un lugar de rutina y dignidad para Marcos, se transformó en un escenario de acusaciones silenciosas. En los días que siguieron, el cambio fue palpable. Los buenos días desaparecieron. Las sonrisas fueron reemplazadas por miradas furtivas, cuchicheos ahogados. Marcos sentía las miradas en su espalda mientras barría, mientras vaciaba las papeleras. El peso era casi insoportable. Una noche, en casa, mientras veía a sus hijos dormir, susurró una oración, casi un lamento: Señor, sabes que soy inocente. ¿Por qué está sucediendo esto? Necesito trabajar. Necesito mantener mi casa. Ayúdame a soportar esta humillación. Ayúdame a no rendirme. Se acordó de un proverbio que su madre siempre decía: la verdad es como el sol. Aunque esté escondida, siempre encuentra un camino para brillar. Y, en el fondo, Marcos sabía que necesitaba quedarse, por más doloroso que fuera. Huir sería firmar su propia culpa. Los días se convirtieron en semanas, y Marcos continuaba. Pero lo que nadie esperaba era que la verdad, muchas veces, no necesita una voz para ser revelada. Marcos sentía el peso del desprecio a cada paso, a cada mirada. De reojo, la sala de la doctora Sofía, antes apenas otro ambiente para limpiar, ahora era un recordatorio constante de la acusación. Él limpiaba los vidrios espejados, y veía su propio reflejo distorsionado por el dolor. El dilema lo carcomía por dentro. ¿Por qué debería quedarme aquí, soportando esto, cuando nadie cree en mí? ¿Huir no sería más fácil? ¿Dejar esta vergüenza atrás? La tentación de simplemente desaparecer, de encontrar un trabajo donde su pasado no lo persiguiera, era fuerte. Se encontró, más de una vez, mirando anuncios de empleo en otras ciudades. Pensó en lugares distantes, donde nadie sabría su nombre manchado. Pero entonces, la imagen de Elena y de los niños venía a su mente. ¿Qué les enseñaría a ellos? Que ante la injusticia, lo mejor es huir. Cierta mañana, mientras arreglaba los carritos de limpieza, un pasaje que había escuchado en la iglesia resonó en su mente: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellas palabras parecían flotar en el aire, un bálsamo para su alma herida. ¿Sería aquello una prueba de su fe, de su carácter? Él se acordó de lo que su padre siempre decía: la integridad es lo que haces cuando nadie está mirando, y cuando todos están mirando y juzgando mal. La verdadera prueba no era lo que los otros pensaban, sino lo que él sabía que era verdad en su corazón. La elección aún no estaba clara, pero el peso de permanecer, de luchar por su dignidad, comenzó a parecer menos una carga y más una misión. Marcos continuó. Cada paso en el edificio Áurea era un acto de fe silenciosa. Él sentía las miradas, los susurros, pero se negaba a doblegarse. Limpiaba con el mismo esmero, saludaba a quien lo saludaba e ignoraba la frialdad de los demás. Él eligió quedarse, no para probar nada a nadie, sino para mantener su propia integridad. Él sabía quién era. El giro inesperado llegó. Una semana después, la doctora Sofía Mendoza estaba apurada, cerrando su bolso en la recepción antes de una reunión importante. El sonido metálico de algo cayendo llamó su atención. Era su celular, el mismo color perla, desaparecido, que se había deslizado de un compartimento lateral del bolso de su hija, Clarisa. La adolescente, que esperaba a la madre en la recepción, abrió los ojos, pálida. El celular había estado allí todo el tiempo, olvidado, ahogado entre cuadernos y maquillajes juveniles. Clarisa lo había tomado prestado, sin avisar, y simplemente lo había guardado allí, olvidándose por completo de dónde lo había puesto. La doctora Sofía quedó en shock. El rostro de la abogada se contorsionó en una mezcla de vergüenza y bochorno. Ella miró el celular en el suelo, luego a Marcos, que observaba la escena en silencio, un silencio que, esta vez, hablaba por sí mismo. El desprecio en sus ojos fue reemplazado por una dura realización. Ella intentó recoger el celular discretamente, murmurando algo sobre un error terrible. Marcos, discúlpame. Pero él,
con la voz firme, aunque sin ningún tono de acusación o rencor. Solo dijo, doctora Sofía, yo dije que no lo había tomado. No hubo grito, ni escena, solo la verdad, dicha en voz baja, que reverberó por todo el ambiente. El rostro de la doctora Sofía se enrojeció, y sus ojos se llenaron de lágrimas de bochorno y arrepentimiento. Los días siguientes en el edificio Áurea fueron diferentes. La noticia del celular encontrado y de la confesión silenciosa de la hija de la doctora Sofía se extendió como un murmullo, pero con la fuerza de un trueno. Marcos no necesitó gritar su inocencia, la verdad gritó por él. Al día siguiente, la doctora Sofía lo buscó. Los ojos de ella estaban llenos de lágrimas. Marcos, ella comenzó, la voz entrecortada, lo siento mucho, cometí un error terrible, fui injusta, perdóname. No fue un pedido de disculpas protocolar, era el alma de una mujer que reconocía su error. Marcos, con la misma dignidad que mantuvo durante la prueba, solo asintió con la cabeza. Dios te bendiga, doctora Sofía, él respondió. No había rencor en su voz, solo una paz profunda. A partir de aquel día, algo cambió en la dinámica de la oficina. Las miradas de desprecio dieron lugar a saludos respetuosos. Los empleados que antes lo ignoraban, ahora sonreían y, algunos, hasta pedían disculpas veladas, como la joven que antes lo evitaba, que le trajo un café y dijo, qué bueno que todo se aclaró, Marcos. La confianza, una vez rota, estaba siendo reconstruida, ladrillo por ladrillo. La doctora Sofía, transformada por el incidente, no solo garantizó que Marcos recibiera un aumento, sino que empezó a tratarlo con un respeto que trascendía la relación profesional. Ella comenzó a observar la fe discreta e inquebrantable de él. Un día, ella lo vio leyendo un pequeño libro de salmos durante el almuerzo y, curiosa, entabló conversación sobre su fe. Meses después, la doctora Sofía, una mujer antes enfocada solo en el éxito y la carrera, comenzó a frecuentar una pequeña iglesia cerca de su casa, inspirada por la integridad y la forma en que Marcos había lidiado con la injusticia. La elección de Marcos de permanecer, de confiar en Dios incluso bajo humillación, no solo limpió su nombre, sino que tocó un corazón que parecía impermeable a la humildad, mostrando que el carácter forjado en la fe puede ser la más poderosa de las testigos. Después de todo lo que Marcos pasó, la pregunta que queda es, ¿qué harías si tu integridad fuera cuestionada y todos te miraran con desconfianza? Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestro carácter sucede cuando la humillación llama a la puerta y la voluntad de huir es enorme. La historia de Marcos nos muestra que, incluso cuando la injusticia parece triunfar, la verdad siempre encuentra un camino para revelarse. Y más importante que nuestra respuesta, la forma en que reaccionamos al dolor y a la calumnia, puede ser la mayor prueba de nuestra fe. Recuerda lo que está en Proverbios 10:9. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Marcos eligió la integridad, incluso en el silencio y el desprecio. ¿Y tú, qué camino elegirías? Deja en los comentarios, ¿ya pasaste por una situación donde fuiste acusado injustamente? ¿Cómo lidiaste con eso? Comparte tu experiencia y juntos aprendamos y crezcamos en la fe. Y si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, no dejes de suscribirte al canal. Aquí, damos voz a las historias de los olvidados, de los que enfrentan dilemas reales y encuentran en Dios la fuerza para seguir. Cada suscripción es un paso más en esta misión de esparcir esperanza y fe. Únete a nuestra comunidad.